Dios les bendiga a todos mis hermanos en la fe, a todos mis amigos, a todos aquellos que por ahí nos acompañan. Dios les guarde. Buenas tardes. Aquí estamos desde el parque el zoológico de Morelia, donde estamos pues grabando este video, verdades bíblicas, donde pues vamos a compartir lo que Dios habla a través de su palabra, sin la interrupción del hombre. Querido amigo, querido hermano, gracias por seguirnos. Yo le doy las gracias a Dios porque nos permite pues estar aquí una vez más, grabar estos videos para la honra y gloria de Dios. Y ahora quiero hablar un punto interesante. Ahora el Señor nos habló, queridos amigos, hermanos en la fe, lo que dice el proverbio, ¿verdad? Hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbio 14:12. Hay caminos que para el hombre son correctos, pero para Dios son caminos de muerte. Yo le doy gracias a Dios porque pues estuvimos meditando, hermanos, lo que es la vida, el valor que tiene la vida y pues el caminar por este camino, ¿verdad? Por este sendero llamado vida, que tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, sobre todo pues para aquellos que nos hemos conducido a través de la Escritura. Es decir, yo sin Cristo, la verdad, vivía triste, vivía amargado, vivía perdido, vivía sin rumbo, pero desde que encontré a Dios a través de la Escritura, pues mi vida ha tenido paz. Hemos aprendido a lidiar con los problemas del mundo, pero seguimos adelante. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido madurar, valorar la familia, valorar los amigos, valorar la relación que tengo con mi Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de la oración, ¿verdad? Y a través de valorar este mundo tan hermoso que Él nos llena de gozo, de alegría, de sabiduría, y también que podamos valorar nuestro cuerpo, nuestra salud, para honrar a Dios. Por eso el proverbio es bien interesante, porque pues lo dice una vez más: hay caminos que para el hombre le parecen buenos, pero para Dios son caminos equivocados, caminos de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hay mucha gente que vive en la ignorancia, vive sin Cristo, vive a su manera, bajo sus pensamientos, sus ideales, sus deseos carnales, y piensan que esto pues les va a dar felicidad, buscando fortuna, fama y dinero. Pero a lo largo del camino, como muchas personas, ¿verdad?, que han vivido así, sobre todo se ve más en el medio artístico, vemos que terminan mal, vacíos, huecos, en ruina, en fracaso, ¿verdad? Y bueno, los que tratamos de buscar de Dios a través de su palabra, ¿verdad?, aprendemos a valorar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo, darle lugar a este templo que es el templo del Espíritu Santo, y gozar este día como si fuera el último. Es tan hermoso, pues practicar la palabra de Dios, transmitirla, ponerla en práctica, porque hermanos, ahora con eso de que Semana Santa, ¿verdad?, pues la gente lo hace así como por tradición. Todo lo que viene, pues eso hacemos, pero en nuestro corazón hay vacíos, hay infelicidad, no se sigue una enseñanza, un encuentro con Cristo a través de los hechos. Es decir, hemos dicho pues a través de estos mensajes que la Biblia es el instructivo, ¿verdad?, de Dios para nosotros, para vivir de acuerdo a su voluntad y sobre todo vivir bien, porque es de lo que se trata: vivir bien, que estemos en paz con la humanidad, que estemos en paz con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, que aprendamos a perdonar, a amar al prójimo, inclusive a amar a nuestros enemigos. También se puede, cuando realmente tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón, también se puede hacer, porque Dios nos da esa fuerza, nos da esa sabiduría para hacer esto. Carnalmente no lo podemos hacer, nos gana el odio, nos gana el rencor, nos gana la falta de perdón.
humanamente, carnalmente no lo podemos hacer. Necesitamos siempre ese poder sobrenatural del Espíritu Santo para poder nosotros eh, dominar los deseos malos de la carne y aprender a amar a nuestros semejantes, perdonar a aquellos que nos ofenden. Sí se puede. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, querido amigo, querido hermano, sí se puede lograr. Pero es necesario que verdaderamente nosotros le digamos no al pecado. Renunciemos totalmente al pecado, totalmente darle muerte a los deseos de la carne y nacer en una nueva naturaleza física y también espiritual. Esto es bien importante, querido amigo, para vivir en paz, para vivir bien, para vivir con una confianza en el futuro, en la vejez. Pero pues ayer que estaba yo comiendo en un restaurante, ¿verdad? Escuchaba pues una canción pues que ya no tiene valores, que no tiene principios. Ya ahorita la modernidad se basa a través de las groserías, de las maldiciones y todo eso. Y yo no le encuentro principio a esto, ni respeto, ni valores, ¿verdad? Ni siquiera un mensaje para alguien. Entonces por allí el comentario de la mesera, ¿verdad? De la señorita que me atendía. Dice, pues señor, ¿cómo se llama? Su tiempo ya pasó y usted su música, pues ya ahorita la juventud está escuchando esto y esto es más moderno. Es lo que la señorita me dijo. Pero querido hermano, querido amigo en la fe, eso es lo que nos transforma a Cristo para tener esos valores y principios espirituales que siempre nos van a marcar con rectitud. Porque fue lo que yo le dije a la señorita, le dije, mire señorita, mire, el respeto en el año 700, 800, 2000 y 2020 o 30, siempre tiene que ser el respeto, siempre va a ser respeto, a menos que usted ya le llame ya de otra manera, ¿verdad? Un pecado ya, abierto, como está viviendo ya la juventud ahorita a través de groserías y maldiciones. Y ya las canciones no tienen nada ni de romántico ni de mensaje correcto. Entonces, una cosa es que nosotros tengamos los valores y principios y que nos podamos eh, comunicar a través de una buena canción con alguien, con algún buen poema, a que se vulgarice. Porque ya los jóvenes ya vulgarizan sus palabras, ya dicen muchas groserías. Claro, se respeta, pero ahí es donde dice el proverbio. Hay caminos que para el hombre le parecen buenos. El hombre ya está perdiendo la condición y además debemos de saber lo que dice la Escritura, lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10:10. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces estas son prácticas humanas desviadas del diablo, ¿verdad? Que es el que hostiga al hombre y lo termina matando y secuestrando y terminando con él. Eso es la verdad, ¿verdad? Y enseguida dice el Señor Jesucristo, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Así que, querido amigo, tan hermoso es disfrutar pues la vida. Buscamos este rinconcito porque hay mucho calor por allá, los animales están alzados, están pues en las sombras. Entonces, la vida es hermosa. Hay que aprender a respetar el cuerpo. Yo le doy gracias a Dios porque desde pequeño me llevó por un camino de orden, de respeto a mis padres que amo con todo mi corazón y que guardo sus apellidos. Los guardo con mucho cariño, con mucho respeto y guardo los principios de mis padres, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios en el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y hermano, no se trata de que le lleve algún dinero, una manzanita a su papá o a su mamá, no. Se trata de que estén orgullosos de que nosotros vivimos en orden, en paz, sin dar problemas. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque me permitió tener a mis dos padres, aprender de ellos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios de que me haya dado el talento, por ejemplo, de la música, de tocar varios instrumentos, ¿verdad? El piano, la guitarra, los teclados,
el bajo, ¿verdad? El saxofón. Le doy gracias a Dios porque eso me ha hecho tan feliz, ¿verdad? Así como la poesía, también a Dios la gloria de que me dio la oportunidad del sentimiento, me dio el don de escribir música, de escribir letras, poesía y escribir hacia la vida, hacia mi Dios Todopoderoso, que es tan hermoso, ¿verdad? Me dio el don de los deportes, de practicar el fútbol, el atletismo, la natación, que es algo tan hermoso. Y sobre todo, como le digo, querido amigo, cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero esto yo no lo puedo decir si no hubiera conocido las escrituras, la palabra de Dios. Si yo no hubiera conocido la palabra de Dios, no le pudiera decir lo mismo. ¿Por qué? Porque pues todos aquellos que andan en caminos equivocados, hermanos, pues como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Desgraciadamente lo tengo que decir, igual que el proverbio. Hay caminos que para el hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Entonces, esos caminos de muerte llevan a la gente al alcohol, a la droga, a la cárcel, a la enfermedad. Sí, así de sencillo. Los caminos equivocados que el hombre piensa que están bien, pues para Dios no lo son así. Son caminos de muerte confusos, donde habrá engaño, la infidelidad, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, son caminos de muerte. El cigarro, querido amigo, el cigarro que en la misma cajetilla dice, este producto es nocivo para la salud, produce cáncer, ¿para qué le buscamos? Y la gente hasta se luce fumando, piensan que se ven muy bien. No, ese es el engaño del diablo. Hay caminos que para el hombre le parecen buenos, ahí está el engaño, pues. No, eso no es vivir con buenos principios y valores. Tenemos ¿cómo se puede decir? Un criterio que se respeta, pues, pero tenemos un criterio equivocado de lo que es la vida. ¿Por qué? Porque debemos de saber que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que yo es mi obligación cuidarlo, santificarlo, cuidar mi manera de hablar, no decir groserías, no decir maldiciones. Esa es la parte importante donde Dios me capacita a vivir de acuerdo a su voluntad. Y querido amigo, querido hermano en la fe, es una cosa tan hermosa vivir en obediencia a Dios. Tan hermoso que es vivir en paz, vivir en obediencia a Dios, es una cosa tan hermosa que no tengo palabras para expresarlas. La verdad, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero seguir subiendo videos con temas bíblicos, pues para que usted aprenda a disfrutar la naturaleza, aprendamos nosotros a disfrutar la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra, porque si no nos capacitamos en el Evangelio, si no aprendemos la palabra de Dios y ponemos por obra estas cosas, hermano, vamos a fallar, sencillamente. En el siguiente video vamos a grabar este tema que Dios puso también en mi corazón, el engaño, ¿verdad?, que hay en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a las iglesias, pero viven en pecado, viven haciendo males. Eso no es correcto, no es bueno, no es fiel, no es de bendición, simple y sencillamente no nos da felicidad, querido amigo. No nos da ninguna felicidad. Y yo quiero decir todo esto, ¿por qué? Porque si yo estoy compartiendo esto es porque lo he practicado yo en mi vida, no lo veo con la gente. Pues no voy a criticar a la gente de lo que dejan de hacer o hacen. No, yo aprendí de Dios a tener una relación con Dios y yo con su palabra, ¿verdad?, a tener esa relación con Dios y Dios conmigo a través de su palabra y empezar yo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No me interesa la gente. No, 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 no me interesa la gente. No. Y es lo que, querido amigo, querido hermano de la fe, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente vive en la religión, pero no tienen un encuentro con Dios, ¿verdad? Yo lo expliqué en otros temas anteriores porque le he preguntado a la gente que guarda esta Semana Santa, que dice, no tomo porque le pedí a Dios
pues no tomar en esta Semana Santa, pero nomás termina Semana Santa y le dan rienda suelta pues al cuerpo, al pecado, al alcohol, a la droga. ¿De qué sirve eso? De nada. La gente se engaña a sí misma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque desconocemos las cosas de Dios. No conocemos la Biblia, la palabra de Dios, querido amigo. Y es importante pues que nosotros pues tengamos sabiduría, aprendamos de Dios para poder que Dios nos dé el alimento a través de su palabra. Y este alimento que Dios nos da, pues lo pongamos por obra. Lo pongamos por obra, aprendamos nosotros a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, quiero compartirle otro mensaje hermoso, hermano. Este se encuentra en el capítulo 6 de Proverbios, versículo 16, 17, 18 y 19. Dice así la bendita palabra de Dios: 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, usted sabe lo que es eso, la soberbia; la lengua mentirosa, aquellos que hablan mentiras; las manos derramadoras de sangre inocente, los secuestradores; el corazón que maquina pensamientos inicuos, el mentiroso; aquel que engaña aún su propia familia, amistades y amigos; los pies presurosos para correr al mal, aquella persona que se engaña, que está esclava del pecado, hermano, esclavo del diablo, porque nada más esperan que les abran un poquito la puerta para correr al pecado, correr al mal. Si hay gente que le agrada el pecado, sí los hay, sí los hay. Y dice enseguida, dice el siguiente, dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, querido amigo, pues esto es algo pues que nosotros tenemos que leer, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender estas cosas. ¿Para qué? Pues para que esto nos pueda servir de lección para vivir una vida ordenada, como ya lo hemos compartido en algunos otros videos. La palabra de Dios nos debe de servir para edificar un cuerpo interno correcto, agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Y es importante que el creyente, ¿verdad?, no aprenda las enseñanzas de los hombres que lo pueden desviar. No, yo les digo, yo no tengo religión, no, ni Cristo vino a enseñar alguna religión o en especial, no, Él vino a traer su palabra, ¿verdad?, para que su palabra nos fuera transformada a nuestros corazones y que nosotros podamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Eso sí es correcto. Entonces, querido amigo, alimentémonos de la palabra de Dios y pongámosla por obra. Eso es algo hermoso, ¿verdad? Esta reprensión que el Señor nos da aquí, pues es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar todo lo que nos dice allí: los ojos altivos, la soberbia. Tenemos que bajarle, tenemos que quitar esos sentimientos contrarios de nuestra vida. Y como lo dice la Escritura, la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener esos mandamientos espirituales, esos valores espirituales que Dios nos da para capacitarnos de la manera correcta, como es el amor, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, el dominio propio. Esos valores espirituales, ¿verdad?, esos son los que debemos de estar practicando diariamente, hacerlos nuestros, disfrutarlos, transmitirlos a las personas que nos acompañan, que están alrededor nuestros. Que nuestra característica sea el sello de Dios. Qué hermoso es eso. Y claramente que podemos nosotros pensar y decir: si toda la gente pensara de esa manera, pues otro mundo tendríamos. Sencillamente que sí. Entonces, hermano, decía el proverbio: hay caminos que para el hombre le parecen buenos. Sí, porque si el hombre vive en pecado, va a seguir en pecado y va a pensar y va a creer que vive bien, pero así no es, así no es. No, señor, ¿cómo se dice? Se puede, pues como digamos, él consecuenta sus propios errores, pues, hombre.
Él está a gusto, en comodidad con el mismo pecado y se siente bien. Pero esto es contrario a la palabra de Dios. Por eso es importante que toda persona deba de conocer las cosas de Dios para vivir en paz. Por eso, querido amigo, yo le quiero decir una cosa, tan hermoso que es vivir la vida, ¿verdad? Y más que nada que los padres que conocen de Dios induzcan a sus hijos a vivir una vida plena, una vida pues educada a los mandamientos divinos, enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos, para que, como dice la Escritura, para que cuando fueren grandes no se aparten de ella. Entonces, el vivir bajo la voluntad de Dios debe de ser conforme a su palabra, que nosotros practiquemos la palabra de Dios, la pongamos por obra y dejemos nosotros todos los pensamientos humanos por otro lado. Eso es bien importante que lo hagamos, es bien importante que lo hagamos. Y que nosotros aprendamos nosotros a disfrutar de la manera correcta. Es bien importante hacerlo, hermano. Bien importante. Qué bello es. Yo no me canso de darle honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado para vivir en paz, para vivir bien, para vivir con el conocimiento que Dios nos da. Y sobre todo hay algo que la gente no entiende, ¿verdad? Que hay confusión porque todo mundo cree en Dios, pero no le obedece, no lo conoce a través de la Escritura. Y lo más terrible es que todavía la gente cree ser hija de Dios y no lo es así. No todos somos hijos de Dios. Eso es lo terrible, que cuando vamos a las Escrituras, ¿verdad? Y el Señor nos reprende, allí no nos gusta. Y ahí es donde nos vamos para atrás. Decimos, no, es que no me agrada. Esto que me dice Dios no lo quiero porque no me agrada. No me gusta, yo no quiero eso, Señor. Yo mejor quiero hacer la voluntad mía sin que nadie me reprenda. Y pues eso está mal. Eso está mal. Entonces dice la Escritura, mire, aquí en Santiago capítulo 4 dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No sabemos pedirle a Dios lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestro interior están las bajas pasiones, los deseos de la carne, que nos llevan a pleito con nuestros seres queridos, con la gente, con la humanidad. Y de ahí vienen las guerras, viene lo malo. Dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Allí está la respuesta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Entonces, hermanos, ahí está la enseñanza. ¿Por qué tengo que resistir al diablo? Porque el diablo me incita a pecar y yo tengo que salir de allí, pues. Tengo que salir de todos los placeres de este mundo. Por eso yo no puedo amar más a este mundo más que a Dios. No, yo tengo que amar más a Dios que los deseos de este mundo donde gobierna el diablo. Así tiene que ser. Es decir, aunque yo viva en este mundo, debo de tener un orden espiritual. Sí, vivir en orden, aunque viva en este mundo, tengo que vivir con orden, con disciplina, honrando a Dios en nuestro cuerpo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo, en el Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 6 en adelante. Ya lo hemos compartido, y hermano, que ojalá que esto te simbre,
que pueda pegarte en el corazón y que Dios te toque para que vivas de una manera diferente y puedas tener vida eterna. Dice así Primera de Juan capítulo 3 versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Pues porque no valora el mandamiento y no lo obedece. Ahí está. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, querido amigo, ¿qué puedo decir con esta cita que acabo de leer ahorita? Bueno, ¿verdad? Que los que seguimos en ordenanza y ya no le hacemos caso al diablo, tenemos que seguir la doctrina de Cristo, la enseñanza, y tenemos que aprender a darle muerte a las pasiones físicas, ¿verdad? De nuestro cuerpo, darle muerte para que no se despierten y nos hagan caer, ¿verdad? Eso es darle muerte a las pasiones, ¿verdad? Vergonzosas, diabólicas, contrarias a la Escritura, y vivir, como dice la Escritura, pues a través de su palabra. Ahora pues las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces tenemos que, hermano, renovar nuestra mente con principios bíblicos, con educación de Dios, de Cristo Jesús, y ya no seguir los deseos del mundo, ya no. Es decir, si yo antes fumaba, ya no debo de fumar. Si yo antes decía maldiciones, ya no debo de decir maldiciones. Si yo antes engañaba, ya no debo de engañar. Si yo antes fornicaba, ya no debo de fornicar. Si yo antes adulteraba, ya no debo de adulterar, de fornicar. Si yo era borracho, ya no lo tengo que ser. Si yo vivía de una condición mala, tengo que arrepentirme de mis pecados y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para que me haga libre. A Dios sea toda la gloria, hermano, y eso es hermoso. Vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, es una cosa preciosa, preciosa que es vivir bajo la voluntad de nuestro Cristo Jesús. Y hermano, pues ese es el deseo de este siervo de Dios, poderle comunicar algo que le pueda ayudar a usted a renovarse usted. No le haga caso a la gente, no le haga caso a los que van a la iglesia con usted, no. Usted aprenda a tener una relación con usted, con Dios y Dios con usted, a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Pero usted no siga los ejemplos de pecado de las gentes de alrededor, porque pueden fallar, pueden decirse hijos de Dios, pero no lo son, hermano. Hay caminos que para el hombre le parecen buenos, pero para Dios son caminos de perdición. Ahí está la clave, ahí está. Entonces, querido hermano, aprendamos a vivir en la fe. Aprendamos a confiar en Dios a través de la Escritura. Hermano, de verdad, el pecado es difícil, cuesta trabajo salir de allí. ¿Por qué? Pues porque estamos tan habituados a lo malo, al pecado, que nos cuesta trabajo educarnos, nos cuesta trabajo vivir bien, la verdad, sí. Y además necesitamos liberación. Y una liberación se va a dar cuando nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Cuando nosotros renunciamos a todas las artimañas del diablo, necesitamos quitarle toda autoridad al diablo de nuestra vida. ¿Cómo? Renunciando al pecado, hermano. Querido amigo, renunciando al pecado, ¿verdad? A todos los deseos malos del cuerpo, ¿verdad? Le quitamos toda autoridad al diablo sobre nosotros, ¿verdad? Y le pedimos a Cristo que entre para que nos transforme, para que nos permita vivir de la manera correcta, adecuada, hermosa, bonita. Y tan bonito que es vivir, disfrutar la vida, querido hermano. Tan bonito que es, hermano, estar sobre la cobertura de Cristo Jesús. Así que, querido amigo, que Dios lo guarde, Dios le bendiga, ¿verdad? Y ojalá que este pequeño mensaje haya quedado en su corazón para ponerlo por obra, hermano. Aléjese de todo pecado, renuncie para que toda artimaña del diablo
se vaya de su vida, para que Cristo Jesús rompa cadenas, ataduras y le dé a usted la libertad. Hermano, querido amigo, comparte estos videos, deme un link por favor y comparta, ayúdame a compartir, porque hermano, hay mucha chamba, hay mucha gente que vive en pecado, muchísima gente, un 90% que andan en engaño pensando que son hijos de Dios, pero no lo son. Que Dios les bendiga, les dejo con esta hermosa panorama desde aquí, desde el Parque Juárez. Dios les guarde.